Durante años, escondí lo que había cosido con mis propias manos, puntada por puntada, como quien reconstruye su propia alma. Y, en aquella mañana fría de agosto, con el viento cortando las esquinas del barrio de Ipiranga, todo fue arrojado al suelo de un pasillo blanco e impersonal. Se suponía que era solo un examen de rutina, pero él llegó apurado, no estacionó el coche, no se quitó las gafas de sol, solo me dijo: «Quédate aquí, después vemos». Y se fue. El hospital olía a éter y abandono. Los bancos eran fríos. La recepcionista parecía haber visto a muchas como yo, viejas traídas y abandonadas. Pero no fue eso lo que más dolió. Lo que me atravesó el pecho fue el sonido sordo de mi bolso cayendo al suelo. Él lo arrojó con prisa, como si no importara, y parte de su contenido se esparció delante de todos. Las hojas amarillentas, atadas con una cinta de satén azul, se desenrollaron como un secreto que ya no podía guardarse. Era mi cuaderno. 30 años de anotaciones, garabatos, costuras, ideas. 30 años de un sueño que nunca tuve el valor de contarle a nadie. Una señora con delantal blanco se agachó para ayudar. Tomó una de las páginas, leyó el título con ojos curiosos. Capítulo 7. La niña que cosía esperanzas. Me miró con delicadeza, pero sin entender. Aquello para ella debía parecer solo un viejo borrador. La verdad es que aquello era mi vida, el proyecto secreto que comencé después de la muerte de mi marido. Cuando el luto me silenció y el mundo dejó de verme, escribí. Escribí como quien respira, como quien lucha por existir. Mi hijo nunca lo supo, o nunca quiso saberlo. Para él, mi vida era un pasado archivado. Cuando intentaba conversar, él decía: «Mamá, tienes que dejar de vivir en el mundo de la fantasía». Y yo sonreía, fingiendo estar de acuerdo. Pero escribía por la noche, en silencio. En aquel banco de hospital, con las batas de los enfermeros revoloteando alrededor, entendí que había sido descartada. No solo como madre, sino como persona. La basura que él dejó caer era lo único que aún me mantenía viva. Él no volvió ese día, ni llamó. Dijeron que avisó que la madre iba a pasar unas horas allí, pero las horas se convirtieron en un turno entero. Me quedé observando el reloj de la pared, con las manecillas demasiado lentas. Cada segundo parecía gritar su ausencia. La asistente social me llamó. Habló con voz dulce, pero con una mirada que ya esperaba el desenlace. «Señora, ¿tiene a dónde ir después de aquí?». Negué con mina mixeminosir. La cabeza. Ni yo lo sabía. En el fondo del bolso, junto a los cuadernos, estaban también los patrones que diseñé durante años. Muñecas de trapo con vestidos bordados, cada una con una historia, cada una inspirada en los niños que vi crecer por la ventana, hijos de otros, porque los míos ya se habían ido, aunque estuvieran vivos. Nunca pensé que él me dejaría así. Ya había sentido su frialdad antes, pero siempre creí que, en el fondo, se acordaba de la madre que pasó noches en vela cosiendo uniformes escolares, la madre que vendió su alianza para pagar la matrícula de la universidad. Pero parece que algunos recuerdos se borran cuando no son convenientes, y otros, como los míos, se convierten en garabatos olvidados. Me senté cerca de la ventana. La ciudad seguía viva, despiadada, y yo, con el bolso en el regazo, sostenía mis retazos como quien sostiene a un bebé recién nacido. Nadie sabía lo que había allí. Nadie imaginaba la historia detrás de aquellas telas. La enfermera pasó de que nuevo. Me trajo un vaso de agua, un gesto pequeño, pero que me hizo tragar el llanto. A veces, la bondad viene de donde menos se espera. Mi hijo decía que yo acumulaba cosas inútiles, pero aquello no era acumulación. Era rescate. Yo salvaba pedazos de mí en cada línea que bordaba, y cada personaje de aquel proyecto era un reflejo de lo que deseé ser. El sol comenzó a ponerse, y la sala fue sumergiéndose en una penumbra silenciosa. Algunos pacientes dormían, otros rezaban. Yo solo miraba mis páginas y sentía que, tal vez, aquella era mi última oportunidad de ser escuchada.
¿Alguna vez te han tratado como invisible quienes más deberían verte? ¿Has sentido el peso de ser considerada una carga por tu propia sangre? La voz de la recepcionista me llamó. Doña Alcira, su examen se va a retrasar. ¿Quiere una manta? Agradecí con una sonrisa tímida. Ella no sabía que el frío venía de adentro. Un frío que no se cura con mantas. Revolví el bolso de nuevo. Reorganicé los papeles con cuidado. En cada pliegue había una parte de mí. Una esperanza cosida con aguja fina. El título del proyecto era simple: Costuras de Esperanza. Era una colección de cuentos y personajes inspirados en mujeres que, como yo, fueron olvidadas. Soñaba con publicarlo algún día, pero nunca tuve el valor, ni el dinero. Mi hijo, cuando vio esos cuadernos hace unos meses, se rió. Dijo: ¿Todavía juegas a escribir? Tira eso, mamá. Está ocupando espacio. No sabía que el espacio ocupado era el único que todavía me correspondía en este mundo. En aquel banco, recordé la primera muñeca que creé, Clariña, con un vestido de retazos y ojos bordados. Ella representaba mi infancia perdida. Nunca jugué con muñecas. Trabajaba demasiado para eso. También recordé a Isadora, uno de los personajes más queridos. Era una abuela abandonada que hablaba con los pajaritos. La creé un día en que me sentí tan sola que solo los pájaros vinieron a visitarme. Las páginas volvieron al bolso, ahora organizadas como un relicario. No sabía lo que vendría después, pero en ese instante, algo cambió. Por primera vez en años, deseé mostrarle al mundo lo que había guardado. Quizás fuera tarde, quizás a nadie le importara, pero ya no importaba. Aquello era mío. Y ahora, aunque el mundo me desechara, yo recordaba. Yo existía. Esta podría ser la historia de tu madre, o de tu abuela, quizás incluso la tuya, porque el abandono no siempre comienza con una puerta cerrada. A veces, comienza con el silencio de quien ya no quiere escuchar. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo esto. Y si esta historia también te pareció familiar. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Cuando me llevaron a la cama de observación esa noche, la enfermera me ayudó con los papeles que se habían esparcido. Miró de reojo los dibujos y preguntó en voz baja: ¿Usted hizo todo esto? Solo asentí con la cabeza. Sentí un nudo en la garganta. Hablar todavía era difícil. La vergüenza de haber sido abandonada por mi propio hijo pesaba más que cualquier dolor físico. Acostada, escuché los sonidos del hospital, pasos apresurados, llamadas por los altavoces, suspiros ahogados. Pensé en cómo empezó todo. Tenía 21 años cuando me casé con Helio. Él era dulce, hablaba bajo, soñaba con ser carpintero. Nunca lo logró. La vida fue dura con nosotros, y más aún después de que él enfermó. Murió joven, a los 48 años, de un cáncer que devoró su voz y su voluntad. Después de que él se fue, fuimos Dios y yo, y mis hijos, claro, pero crecieron demasiado rápido, cada uno siguiendo su vida. Paulo, el mayor, era el más distante. Se casó con una chica a la que nunca le caí bien. Fátima, su nombre. Siempre que venía a mi casa, ponía cara de asco al ver mis telas e hilos esparcidos por la sala. Un día, dijo: «Este desorden envejece la casa». Y Paulo se quedó callado. Yo cosía porque me hacía sentir viva. Empecé con pequeños retazos, bordando nombres de nietos que nunca llegaron. Después vinieron las historias. Creaba personajes para distraerme de la soledad. Leía mis páginas en voz alta, imaginando aplausos silenciosos. Solo yo los oía. Con el tiempo, escondí todo en cajas. Tenía miedo de que se rieran de mí. Paulo decía que eso era cosa de quien no tenía nada que hacer. Pero él no sabía cuántas noches lloré por sentirme inútil, desechable, una sombra dentro de mi propia casa. Cuando cumplí 67 años, doña Conceição, mi vecina, me regaló una máquina de escribir usada. Dijo: «Para, que escriba todos esos cuentos. ¿Quién sabe si se convierte en un libro?» Me reí, pero dentro de mí, la esperanza se encendió. Escribí casi 300 páginas en papel reciclado. Ahorraba cada hoja. Guardaba todo con tanto celo como si fueran herencias preciosas.
Y de cierta forma, lo eran. Pero nunca tuve el valor de mostrarlas. Ni a mis amigas de la iglesia. Siempre pensé que se reirían. Que dirían, esta vieja soñadora. Así que lo guardé. Y seguí escribiendo sola. Un día, le pedí ayuda a Paulo para escanear unas páginas. Él tomó los papeles y leyó algunos fragmentos. En medio de la lectura, soltó una risa burlona. Mamá, ¿de verdad crees que alguien va a querer leer estas tonterías? Contuve el llanto. Solo le pedí los papeles de vuelta. Después de ese día, nunca más hablé de mi proyecto. Escribía a escondidas. Cuando venían a visitarme, escondía todo dentro del sofá-cama. Llegué al punto de avergonzarme de mí misma. Mi casa siempre fue sencilla. 2 habitaciones, una cocina, estrecha y un patio con rosales. Pero era allí donde me sentía alguien. Allí donde cada rincón tenía un recuerdo, donde cada pared escuchaba mi voz. Paulo me decía que vendiera la casa y me fuera a vivir con él y Fátima. Pero yo sabía que no sería bienvenida. Aquella casa era mi refugio. Hasta que, en una de esas consultas de rutina, insistió en llevarme al hospital. Dijo que era mejor prevenir. En el camino, me di cuenta de que evitaba mirarme a los ojos. Y cuando paramos frente al hospital, todo quedó claro. Ni siquiera estacionó. Dijo que volvía después. Y no volvió. Allí dentro, conocí a doña Antonia, una señora de 82 años que compartía la cama conmigo. Usaba una manta de crochet morada, hecha por su nieta. Cuando le conté mi historia, o parte de ella, me tomó la mano y dijo, «Tienes que mostrar esos escritos. No te mueras con eso atragantado». Aquello quedó resonando en mi mente. Por primera vez, alguien decía que mi trabajo tenía valor. Doña Antonia también era viuda. Me contó que fue niñera toda la vida, crió hijos de otros y terminó olvidada. Nos hicimos amigas, y fue con ella que leí, en voz alta, por primera vez, el capítulo de la muñeca Clariña. Cuando terminé, ella lloraba. Dijo que se parecía a la nieta que no veía desde hacía 10 años. Allí nació un lazo. Cada noche, yo leía un cuento diferente, y ella escuchaba con ojos brillantes, como quien ve una película en su mente. Un día, un enfermero llamado Tiago nos sorprendió en la lectura. Pidió permiso, se quedó allí escuchando. Después, pidió leer más. Dijo que su abuela también escribía, y que mi escritura tenía alma. Él me ayudó a teclear los textos en el ordenador del hospital, en los momentos libres. Dijo que si yo quería, podía mostrarme cómo enviarlos a una editorial. Aquello me dio miedo, pero también esperanza. Paulo no sabía nada, y quizás nunca lo supiera. Ya no esperaba su aprobación. Solo quería ser escuchada por alguien. Tiago imprimió 3 cuentos y se los llevó a casa. Al otro día, volvió emocionado. Dijo que su madre los leyó y lloró, que quería comprar un libro así. Me sentí viva, importante, por primera vez en años. Mientras tanto, doña Antonia empeoraba. Los médicos no lo decían, pero lo sabíamos. Me pidió un último favor. Prométeme que no enterrarás tus historias conmigo. Prométemelo. Se lo prometí. Con lágrimas en los ojos, sostuve su mano hasta el final. Y cuando se fue, sentí que se llevaba una parte de mí. Fue ese día que decidí. Iba a mostrar mi trabajo, aunque fuera en una feria de barrio, aunque nadie lo comprara. Pero ya no sería más silencio. Comencé a organizar los cuentos, a revisar, a separar por temas. Le di nombre al proyecto. Costuras de Esperanza. Un libro de memorias ficticias, pero verdaderas. Tiago me ayudaba con la maquetación. Aprendí a usar el ordenador. Incluso con las manos temblorosas, tecleaba con amor. Era como coser con teclas. Recibí una carta de la editorial Ponto en línea. Un sobre sencillo, pero que hizo que mi corazón se acelerara. Era una invitación. Querían conocer más de mi trabajo. No podía creerlo. Guardé aquella carta como un tesoro. No se lo conté a Paulo. Quería que viera el libro terminado. Quería que sintiera orgullo. Pero en el fondo, sabía que tal vez nunca lo sentiría. Aún así, continué. Porque ahora sabía que mi voz importaba, que mi silencio escondía oro, y que mi corazón, aunque viejo,
Todavía latía con sueños. La mañana en que recibí la llamada de la editorial confirmando que publicarían mi libro, estaba en el porche, regando los rosales. El agua corría por mis dedos cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado era firme, entusiasmada. Doña Alcira, queremos lanzar su libro. Las historias son hermosas, conmovedoras. Empezaremos con una tirada pequeña, 100 ejemplares. No respondí de inmediato. Solo cerré los ojos y dejé caer la manguera al suelo. Mi corazón latía como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No era tristeza, era alivio. Era como si alguien me hubiera mirado de verdad por primera vez en décadas. Tomé mis cuadernos antiguos y los abracé como si fueran nietos que volvían a casa. Ese mismo día, llamé a Paulo. Mi voz temblaba. Hijo, quería contarte una novedad. Le conté sobre el libro, la publicación, la editorial. Al otro lado, silencio. Después de unos segundos, respondió seco. Mamá, ¿estás segura de que esto no es una estafa? Esa gente engaña a los viejos todo el tiempo. Mi corazón se encogió un poco, pero continué. No, hijo, es real. Ya han impreso un prototipo. Voy a recibir un ejemplar mañana. No respondió más. Colgó. Y yo me quedé mirando el teléfono, con los ojos llorosos. Pero en el fondo, ya lo esperaba. Paulo nunca supo escucharme. Al día siguiente, el cartero llegó temprano. Una caja sencilla, con el nombre de la editorial estampado. La abrí con cuidado. Dentro estaba mi libro. Costuras de Esperanza. Portada azul, con una muñeca de retazos bordada a mano. Mi nombre, debajo. Alcira F. da Silva. Toqué aquellas letras como quien toca un milagro. Esa noche, Tiago vino a visitarme al hospital. Estaba de día libre, pero quiso venir. Trajo flores y una sonrisa. Cuando vio el libro, me abrazó con fuerza. Lo consiguió. Lo sabía. Fue él quien tomó la primera foto mía con el libro en la mano, sentada en la cama, con la luz de la lámpara reflejándose en mi rostro. Publicaron esa foto en la página de la editorial. Y para mi sorpresa, se hizo viral. Miles de me gusta, comentarios de personas diciendo que les recordaba a sus abuelas, a sus madres, que querían leerlo. Una semana después, la editorial me invitó a un pequeño lanzamiento en un centro cultural aquí en Sao Paulo. Dudé. Nunca fui de exponerme, pero acepté. Fui con un vestido azul marino, el mismo que usé en el bautizo de mi nieto, el cual ni siquiera sé si todavía se acuerda de mí. En la entrada, vi algo que no esperaba. Paulo, de pie, con las manos en los bolsillos, expresión contenida. Cuando me vio, intentó sonreír. No era una sonrisa plena, pero estaba allí. Caminó hacia mí. Mamá, vi tu foto, en el Face de Fátima. Lloró leyendo una de las historias, la de la muñeca Clariña. Se me encogió el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, me vio. Respiré hondo. Gracias por haber venido. Él dudó, y luego dijo, perdón por todo. No lo entendí. No lo vi. Ahora lo veo. Fue la primera vez que me abrazó con fuerza desde el entierro de su padre. Nos quedamos allí, en silencio. El mundo a nuestro alrededor parecía distante. Solo nosotros dos. Yo, vieja y finalmente completa. Él, un hijo perdido intentando reencontrar a su madre. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Esa noche, vendí casi todos los ejemplares. Firmé con manos temblorosas, pero con el corazón ligero. Escuché historias de otras mujeres que también cosían sus silencios. Otras alciras, esparcidas por todo Brasil. Volví a casa en autobús, con Tiago, a mi lado. En mi regazo, el último ejemplar del libro. Y en mi pecho, una paz que hacía mucho tiempo no sentía. 2 semanas después del lanzamiento, recibí un sobre sencillo con el sello de correos. Dentro, había una carta escrita a mano. Era de una chica llamada Juliana, de Minas Gerais. Leí su libro con mi abuela. Lloramos juntas. Me contó cosas que nunca había dicho. Gracias por unirnos. Apoyé la carta en mi pecho y cerré los ojos. Allí, lo entendí. Mis historias ya no eran solo mías. Paulo,
Empezó a llamar con más frecuencia, todavía un poco rígido, pero presente. Un día, apareció con Fátima. Estaba visiblemente emocionada. Trajo una muñeca de trapo hecha por ella misma. Aprendí con su libro, Doña Alcira. Espero que le guste. Abracé aquella muñeca como quien perdona sin necesidad de decirlo. En la iglesia, me invitaron a hablar sobre la esperanza en la tercera edad. Nunca pensé que alguien me invitaría a hablar de algo tan bonito. Conté un fragmento de la historia de Isadora, la abuela que hablaba con los pajaritos. Y cuando terminé, escuché aplausos. Pero, más que eso, vi ojos llorosos. Sentimientos despertados. Tiago seguía visitándome. Se había convertido en una especie de nieto postizo. Me ayudaba con el ordenador, con las redes sociales. Un día dijo, debería hacer un canal, contar estas historias para quienes no pueden leer. Me hizo gracia, pero empecé a pensar en ello. En el patio, los rosales florecieron de nuevo. Siempre los cuidé, pero ese año parecía diferente. Más color, más perfume. Como si sintieran mi alegría. Me senté en la mecedora y por primera vez en mucho tiempo me permití simplemente existir. Recibí invitaciones para participar en ferias literarias. Pequeñas, pero sinceras. En cada una, conocía a alguien que decía, mi abuela era como usted. Y yo respondía, entonces era maravillosa. Hice una segunda tirada del libro. Esta vez, 500 copias. Paulo me ayudó con los pagos en línea. Dijo que quería redimirse. No le exigí nada. El simple hecho de que estuviera allí ya era suficiente. Fátima empezó a visitarme sola a veces. Me contaba sobre sus miedos, sus rencores. Descubrimos afinidades que antes no veíamos. Dijo, usted escribe lo que yo siempre quise decir, pero nunca pude. En Navidad, por primera vez en años, mi casa estaba llena, la mesa puesta, voces, risas, y un rincón reservado con mis muñecas y libros, como un pequeño altar de la memoria. Miré a mi alrededor y pensé en Helio. Imaginé cuánto se habría enorgullecido. Tomé una de las muñecas, Clariña, y la puse cerca de su foto. Lo logramos, mi amor, susurré. Recibí otra carta. Esta vez, de una profesora de una escuela pública. Pidió autorización para trabajar mi libro con los alumnos. Dije que sí, por supuesto. Estas historias son semillas, escribió, y necesitamos plantarlas en los corazones correctos. Comencé a escribir un segundo libro, Las voces del patio. Historias inspiradas en las plantas, en las vecinas, en las ausencias. Escribía por la mañana, con el sol calentando mis pies. Y un día, sola en el porche, pensé, ¿quién diría que aquel bolso, arrojado al suelo del hospital, llevaba todo lo que necesitaba para florecer? Sonreí, porque el dolor no me mató, me cosió por dentro. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió una vida? Deja un corazón si tú también crees que el amor es más fuerte que cualquier riqueza. Comenta, el amor no tiene precio, si tú también crees en la bondad humana. Y si aún no te has suscrito, únete a nosotros para más historias de segundas oportunidades.